Un saludo particular a su eminencia por su voluntad de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, eminencia. De los archivos eclesiásticos. Mi intervención constará de dos partes. En la primera, intentaré esbozar la peculiaridad del archivo eclesiástico con respecto al civil. En la segunda, deseo presentarles el documento emanado por la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia sobre la función pastoral de los archivos eclesiásticos. Introducción. Los archivos de la Iglesia constituyen por su misma esencia el instrumento mediante el cual la Iglesia conserva celosamente la memoria histórica de la vivencia de la fe en las pasadas generaciones. Emparentada la palabra archivo con la raíz que significa elemento primordial, archeion, supone siempre un cauce para remontarse a los inicios y comienzos de la fe cristiana o a los arranques de cada una de las instituciones eclesiásticas. La Iglesia de Roma y las comunidades eclesiales dispersas por el mundo romanizado tuvieron buen cuidado de guardar la memoria viva de la fe cristiana y del mensaje del Evangelio en una transmisión oral de extrema fidelidad, pero la mayor garantía del mensaje vino a constituirla la palabra de Dios hecha Escritura Santa. No sé muy bien el archivo de la biblioteca de Alejandría, que desgraciadamente fue destruida. Era un complejo enorme de todos los, no se puede decir libros, pero papiros que eran contenidos en ella. Fue destruido desgraciadamente. Las instituciones, al igual de los seres vivos, están dotadas de memoria, piedra o bronces, elementos de plata, de oro, de mármol, ha sido con frecuencia soportes de circunstancias y aconteceres que llegan a nosotros en noticia fresca, portadores del mensaje del pasado. Pero el archivo. La Iglesia de Roma caput atque mater omnium ecclesiarum, las iglesias catedrales donde tiene su sede un obispo, los monasterios y los conventos, las colegiatas y las iglesias parroquiales, las curias diocesanas, las cofradías y asociaciones pías, las instituciones de la caridad y la beneficencia de la Iglesia, las de carácter docente y tantas otras dentro de la Iglesia de Cristo, han generado en esta forma acervos inmensos de documentación siempre pegada a las vivencias de cada momento. Los avatares y el devenir de los tiempos han ocasionado pérdidas en tal acumulación de letra escrita, pero con todo, sin lugar y dudas, resulta ser mucho más copioso el cúmulo de lo que se conserva. El archivero. Pero la labor callada, casi nunca reconocida, esto es verdad, muchas personas trabajan sin ser reconocidas,
de los archiveros de la Iglesia ha conseguido desentrañar los secretos entresijos de los tesoros escritos que tienen confiados a su custodia en una tarea incesante de investigación y estudio sobre la documentación acumulada en cada archivo. Ficheros e inventarios, catálogos y exhumaciones de documentos a través de colecciones diplomáticas, profundizaciones incesantes de los códices notables, estudios e investigaciones que los den a conocer son otras muestras de un servicio de alcance incalculable. El trabajo serio y concienzudo de los archiveros ha venido a plasmarse en uno de los mayores servicios a la vida de la Iglesia, al conocimiento de la historia y a la difusión de la cultura. Cuando un profano se acerca a un archivo de la Iglesia o de cualquier tipo de institución, puede parecerle imposible que el archivero, que cuida de los cientos de cajas, de los miles de legajos, tenga posibilidad de dar razón puntual y exacta del más insignificante de los documentos a él confiados. Naturalmente, el proceso silencioso en el sucederse de los archiveros ha venido a crear instrumentos suficientes para el acceso a aquel cúmulo y acervo de otro modo inexplorable. Hemos escrito hasta ahora a miles y miles de personas que trabajan en las diócesis, en el campo del arte, de los archivos y de las bibliotecas. Hemos recibido algunas cartas que me han profundamente conmovido. Una señora de las Islas Filipinas me respondió diciéndome: yo soy muy vieja, tengo 83 años, yo soy muy pobre, tengo una familia muy pobre, pero cuando era joven pudo estudiar un poquito, y cuando encontró el archivo de mi diócesis, yo me dijo: este es el trabajo que debo hacer por mi iglesia, curar este archivo. Es un archivo donde es testimoniada la caridad de nuestra diócesis. Todo lo que se hace por los pobres es registrada en este archivo. Y es la primera vez que yo recibo de Roma, de la Santa Sede, una palabra de aliento. Yo deseo decir exactamente las palabras, son las últimas palabras que Dios me envía ante mi muerte, y yo soy muy contenta de recibirla de Roma, de la Santa Sede. Por nosotros era una consolación inmensa recibir estas letras, porque a través de una carta de aliento, de algunas buenas palabras, se puede hacer mucho más que dar orden, que imponer, que decir se debe hacer. Cuando hablo de los archivos porto estos ejemplos
que han sido para nosotros en nuestra oficina un aliento, un empeño a trabajar mejor, de esta señora de 83 años que ha siempre trabajado libremente sin recibir nada en esta diócesis de la Filipina. La ciencia que dirige, dispone, conserva y ayuda a recuperar la memoria que el gobierno de este mundo deposita en los archivos. La ciencia archivística se da por inaugurada por todos ustedes, como todos ustedes bien conocen, en el paso del siglo XIX al XX. Y aún algunos dudan todavía que sea ciencia. En este periodo se han ido formando las diversas escuelas archivísticas con sus diversos manuales. De estas elaboraciones parece estar ausente la archivística eclesiástica. Esta falta de elaboración de la archivística eclesiástica produce cierta sorpresa en quien se acerca a su estudio. Se descubre la carencia de un organismo coordinador, remediada en un primer momento con la creación de la Scuola Vaticana di Paleografia Diplomática y Archivística, instituida por el Papa León XIII junto al Archivio Secreto Vaticano el 1 de mayo 1884, siendo reestructurada por el Papa Pablo VI el 21 de mayo 1976, así como, en segundo momento, con la creación de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, que presido, y la ausencia de un sistema de archivos en la nueva legislación de la Iglesia Católica. Ustedes saben que en el Código de Derecho Canónico están solamente 2 o 3 cánones sobre los archivos, sin tratar gran problemas. Incipiente la elaboración de la archivística eclesiástica, se ha adelantado la afirmación de que sus archivos en nada se diferencian de los civiles. La archivística eclesiástica no tendría ninguna peculiaridad. Lo cierto es que se puede apreciar bien el transitus domini, es la definición que ha dado Pablo VI de los archivos eclesiásticos, es el testigo del transitus domini, del pasaje del Señor en la historia de la Iglesia, sobre los diversos archivos eclesiales. Si en el archivo se deposita la memoria de quien lo ha creado, forzoso es que nos devuelva la imagen de su ser y de su actuar, persiguiendo los fines que ha pretendido alcanzar. Y es obvio que la sociedad humana de un Estado civil no tiene los mismos fines que la sociedad divino-humana de la Iglesia. La memoria de ambas sociedades, que son diversas, también diversa será. Cada sociedad tiene su propia tradición archivística. Por supuesto que en todas ellas el archivo se desarrolla en el ejercicio de su gobierno. El archivero, con su archivo y su archivística, se nos muestra como la potencia de la memoria que de sus actos necesita la autoridad, voluntad, asistida por la inteligencia, para acertar en el gobierno de la comunidad. Un hombre sin memoria se equivoca con facilidad, pues
desmemoriado su inteligencia y su voluntad, no aciertan a conducir su vida. Con la pérdida de la memoria también se ausenta el ejercicio de la racionalidad y por ende la responsabilidad. Por ello, en toda sociedad es de suma importancia conservar la memoria del pasado, guardar con celo la documentación antigua que servirá para esclarecer la verdad del pasado y dar fundamentos ciertos a los acontecimientos futuros. Los archivos eclesiásticos. Primo, la comunidad cristiana creadora del archivo eclesiástico. El archivo y la archivística eclesiástica, aún perteneciendo a este mundo, es normal, no puede esconder su natural singularidad, la de crear y conservar la memoria del transitus domini del pasaje de Dios por este mundo. Y aquí reside la causa de esta peculiar memoria divino-humana. El estudio y la inteligencia de la archivística eclesiástica deberá partir de la afirmación de conceptos básicos fundamentales: que el archivo eclesiástico es la memoria de la vida de una sociedad divino-humana con unos fines y una estructura que no son de este mundo, aunque como su Señor pertenezcan a Él. Y que esta memoria divino-humana se ha creado con el material humano de este mundo, unas formas de gobierno, un derecho y una historia, realidades institucionales y archivísticas sostienen la base de la archivística eclesiástica. Tal vez la única manera de tratar de entender la memoria del pueblo de Dios impresa en los archivos. La Iglesia es quien ha creado, está creando y posee la propiedad jurídica de la memoria experimentada en los archivos eclesiásticos con sus naturales consecuencias de uso y disfrute. Pero la Iglesia es una sociedad visible, divina-humana, lo cual conlleva diversas consecuencias archivísticas. Primero, la ley de la encarnación disciplina esta realidad societaria humana de la Iglesia, que se debe usar de los medios de cualquier sociedad humana para evangelizar a las personas, ordenar un espacio y administrar un patrimonio espiritual y temporal. Y aún la necesidad del archivo memoria es más impelente en la Iglesia, pueblo de Dios en marcha, pues la memoria eclesial lo es el transitus domini. Segundo, a su origen divino y forma y desarrollo humanos corresponde una duplicidad de memoria. Su pueblo, realidad visible humana, está configurado por aquellos que por medio de los sacramentos, realidad divina, han entrado a conformarlo, ordenado sobre un territorio en forma humana y a cuya cabeza se encuentran los pastores, cuyo ministerio no nace de este mundo. Tercero, duplicidad de memoria que aún transporta el horizonte de este mundo. La memoria fijada en los registros sacramentales lo es de la agregación visible de una sociedad divino-humana.
Una pía fundación lleva la carga espiritual de unas plegarias o el ejercicio de la misericordia, y un proceso de canonización anticipa la memoria gloriosa de una vida eterna. Segundo, el fin supremo de la Iglesia, la salus animarum. El pueblo de Dios existe para prolongar la acción salvífica de su Salvador encarnado, propter nos homines et propter nostram salute. En la Iglesia se actualiza esta salvación universal que pretende transformar toda sociedad de este mundo y sus miembros, introduciendo en ella la ley divina y recreando en cada hombre la imagen de Dios, según la que fue formada. Su fin no es otro que la salus animarum, por lo que todos sus miembros están al servicio de este fin supremo. De estas características peculiares, fin religioso universal, se derivan graves consecuencias archivísticas, así como la lógica diferencia material y cualitativa entre la memoria archivística, eclesial y civil. Este fin de transformación del hombre y la sociedad enriquece la memoria de la Iglesia de noticias divinas y humanas. Un registro sacramental sirve indirectamente a la demografía y a la medicina. Una relación de misiones conserva la memoria de la formación de una sociedad humana que la alcanzó haciéndose cristiana. Tercera, no teniendo que componer derechos subjetivos turbados por los negocios de este mundo, ni defender los derechos del Estado omnipotente, mínimo será el material. Y aún puede ocurrir que la ley canónica canonice la ley civil para ciertos asuntos de este mundo. Tercero, la autonomía de la Iglesia. Inmediata consecuencia de su origen divino y de su fin religioso universal, su acta de fundación no se ha sometido a una ley de este mundo, y su fin religioso universal no coincide con el reino terreno, ni queda reducido por sus fronteras terrenas. La estructura de la sociedad eclesial creadora de su archivo. La Iglesia posee una peculiar estructura jurídica para conseguir su fin religioso de salvación universal. Por necesidad, parte de su estructura de gobierno tendrá la firmeza del derecho divino y parte la necesaria acomodación a la natural caducidad de las cosas humanas. Fin de salvación universal y actuando mediante unos signos sensibles de gracia y de pertenencia a la Iglesia que exige la composición de lo universal y de lo particular, la estructura de un servicio ministerial de raíz sacramental y el ejercicio humano de sus funciones, las libres formas societarias humanas para alcanzar el fin y que la santidad de la Iglesia exige necesariamente. Todas estas exigencias se reflejan en el archivo eclesiástico, que no es sino la memoria del ejercicio de toda esta estructura eclesial al servicio del fin de esta sociedad divino-humana. En la variedad de su sucedencia, el ejercicio ordenado de la vida de la Iglesia pedirá que su titular de la Iglesia particular
o de la Iglesia Universal posea una suerte de archivo central. Al servicio del fin supremo de la Iglesia, que supera el de sus miembros, personas físicas, la legislación eclesial recibe y regula la existencia de las personas jurídicas. Recibe las necesarias y varias formas de vida religiosa que muestran la santidad de la Iglesia y la multiplicidad de asociaciones y de fundaciones pías. Naturalmente, las instituciones, las corporaciones y las fundaciones exigen la administración de sus bienes y el gobierno de sus miembros y, en último término, el archivo. Y esta, creo que es la general consecuencia archivística deducible. Cada una de ellas tendrá una propia fisionomía archivística, muy similar en las cofradías conterráneas y aún dispar en los distintos institutos religiosos. Imposible imaginar un sistema de archivos. Incluso cada monasterio puede ordenar su propio sistema. Quisiera terminar esta primera parte resumiendo las características de los archivos eclesiásticos que derivan directamente de la peculiaridad de la comunidad cristiana que los ha generado. Primero, el archivo y la archivística eclesiástica tiene como finalidad crear y conservar la memoria del transitus Domini por este mundo. A lo largo de toda su historia, la Iglesia se ha esforzado en cuidar con esmero de sus archivos. Segundo, el fin religioso, la Salus Animarum, impone una modesta masa de documentación. Tercero, como comunidad autónoma, con ordenamiento jurídico propio, la Iglesia es propietaria de sus archivos. Yo he dicho ayer cómo los gobiernos tienden de una manera muy gentil, ayudando, donando, diciendo, le doy el lugar, etcétera, etcétera, para llegar a tener la posesión de los archivos eclesiásticos, que son generalmente en las naciones los archivos fundamentales de la historia de cada nación. Su organización del territorio, que es toda la tierra, ni centraliza ni federal, y con gran abundancia de cuerpos intermedios, no favorece un sistema general de archivos. Es decir, cada diócesis ha comenzado en la historia un sistema, un método de catalogar. No es necesario